Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a las personas que se están conectando. Les damos la bienvenida. Eh, Comentarles que esta es una actividad de pregunta y respuesta respecto al entorno, a la labor pericial social, le denominamos nosotros, porque al menos en Chile, las pericias sociales eh, las hacen solamente los trabajadores sociales, ¿ya? Las pericias de los psicólogos son pericias psicológicas, las pericias de los sociólogos son de los sociólogos, las pericias antropológicas son de los antropólogos y así, ¿ya? Las pericias contables son de los contadores y así por eso le pusimos ese nombre, ¿ya? En otros lugares le dicen pericias sociales en materia de trabajo social, como en México, por ejemplo, ¿ya? Así que buenas tardes a todos. Eh, Darle la bienvenida. eh, Presentarme, yo soy Osvaldo Larcón, soy el director de la consultora. Nos acompaña Sandra Domínguez, que es la coordinadora académica de la consultora. Nosotros somos una consultora que nace el año 2018, hace 5 años y 2 meses, 3 meses, ¿ya? Venimos desarrollando capacitaciones presenciales hasta el momento de la pandemia en Santiago, en Valparaíso. Era más difícil llegar a regiones porque se subían los costos, digamos. Y nosotros somos una de las consultoras que no le colocamos un valor, no le colocamos un precio al conocimiento, porque creemos que el conocimiento no tiene valor, ¿ya? Ni la experiencia, es como difícil colocarle un precio, ¿ya? Por eso nuestros precios son sumamente accesibles, tenemos actividades gratuitas, ¿ya? Que pueden acceder mes a mes, ¿ya? Como son los cursos de proceso metodológico y algunos de la construcción pericial, ¿ya? Por tanto, en esta ocasión diseñamos esta jornada para promover un poco el diplomado de peritaje en familia y penal desde trabajo social, que sería la tercera versión que estamos desarrollando, con alrededor de unos 40 personas egresadas del diplomado. Eh, Sí, me gustaría que se presentaran, si han hecho peritaje o por qué les interesó esta área, si han hecho algunos informes de algún tipo. Hay algunas personas que ubico, como Patricia Vargas, ¿ya? Eh, Malicia sé que la he visto en alguna parte, pero no me acuerdo. Así que si se pueden presentar sería excelente decir de dónde son eh, y por qué les interesó esta actividad, para irnos soltando, porque pregunta y respuesta. Tengo preguntas, yo sí, ¿ya? Así que les dejo la palabra a quien quiera presentarse. Yo me presento. Hola, Hola, buenas Maritza. noches. Mi nombre es Maritza Reyes, soy trabajadora social. En este momento estoy trabajando para una empresa, pero no como trabajadora social, desgraciadamente. Creo que me interesa justamente el curso o por lo menos participar ahora en este conversatorio, taller, no sé cómo llamarlo en realidad, para poder adentrarme un poquito más en lo que tiene que ver con las pericias sociales, ya, porque siento que es una herramienta que puede servirnos a todos y todas y todos los trabajadores sociales en algún momento de nuestras vidas profesionales. Y por eso es que estoy participando aquí, me gustaría seguir participando en muchas más. Ya he participado en varios talleres y cursos que he realizado, así que estoy súper contenta de estar aquí nuevamente. Bienvenida, Marisa. ¿De dónde eres, Marisa? De Viña del Mar, eh, soy de acá de Viña del Mar y pertenezco al Colegio de Trabajo Especial de Valparaíso. Acá, Yo también. sí, pues, lo hemos visto por ahí. Y por eso nos conocemos entonces. Sí, es que no me veo porque tengo mala cara
cámara, no es que no quiero prender mi cámara, sino que se me está perdiendo, se me cayó el computador y se me está perdiendo la cámara. Y por Ay, qué eso no mal. me puedo ver. Pero sí nos conocemos. Y espero Bienvenida, Marisa. seguir participando en los cursos también, Osvaldo. Me gustan mucho. Gracias. ¿Alguien más que quiere presentarse? Andrea, Eva, Paula, Patricia. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Eva del Valle del Valle, soy trabajadora social, soy del estado de Hidalgo, México, y pues me interesa mucho este módulo porque pues siempre es bueno reafirmar los conocimientos, así como aprender en una nueva área en el cual pues nunca me he desempeñado. Bienvenida, Eva. Estado de Hidalgo. Hay un colegio de profesionistas del estado de Hidalgo, me parece. Lo he Sí, escuchado. sí, Sí. Bienvenida. gracias. ¿Alguien más que quiere presentarse? Paula, Andrea, Patricia. No es que lo esté obligando, ¿ah? Ya, yo. Bueno, Osvaldo ya me conoce, mi nombre es Patricia Vargas, soy trabajadora social. Bueno, soy chilena. En este rato ya regresé la semana pasada a Santiago, así que estoy de vuelta por estos lados. Y bueno, yo he participado en varios cursos de la consultora. Si bien es cierto, bueno, yo llevo años trabajando también en este tema de los peritajes, pero también, como siempre digo, uno nunca termina de aprender y de incorporar nuevos conocimientos y nuevos elementos al trabajo que uno realiza. Y yo desde ahí rescato, digamos, la metodología que utiliza Osvaldo en cuanto a la enseñanza, que es como bien práctica, o sea, son talleres que, si bien es cierto, de repente son 3 horas, a veces han sido hasta 4, pero no, la verdad es que no se notan porque las clases son como bien didácticas, no es esta cosa que uno se sienta al computador, se conecta y escucha 2 o 3 horas a una persona y las posibilidades de interacción son mínimas. Aquí las clases son como bien dinámicas, y como dice Osvaldo, si bien es cierto, él puede estar haciendo de nuevo ahora la tercera versión del diplomado o la segunda, tercera, quinta versión de los cursos, siempre van a ser experiencias distintas porque los participantes también van a ser diferentes. Y como las clases se hacen así en construcción, como dices tú, eso yo lo encuentro y lo rescato como algo bien positivo. Y lo otro que también el que se puede acceder a las clases, obviamente, como dice Osvaldo, pagando el, la cuota que, dicho sea de paso, es una cuota muy, pero muy accesible en comparación a otros cursos y de otras empresas o consultoras que los costos son bastante elevados. Y yo diría, yo he hecho de hecho cursos en otros lugares también y con costos de distinto tipo, y me atrevo a decir que la consultora no tiene nada que envidiarle a otras empresas. Y son bastante más generosos en compartir el conocimiento y en compartir los materiales de trabajo en relación a otras que de repente habilitan la plataforma una semana, la habilitan un mes y la información desaparece. Mientras que acá no, o sea, yo tengo la información de los cursos ahí guardadas en el correo, y como dice Osvaldo, puede pasar información por años y eso es importante, que podamos acceder a la información, al conocimiento. Así que yo agradezco la instancia y obviamente saludar a las colegas que están también participando. Y un saludo a Sandra también, que entiendo que es la secretaria académica y Gracias, Patricia. De hecho, la gente que hizo la primera versión del diplomado todavía tiene acceso a los materiales y a los videos. ¿Ya? Es que eso es bueno, es positivo, porque de repente tú lo necesitas no necesariamente la semana siguiente o los 3 días siguientes al curso. Lo puedes necesitar meses después, un año después, y te acuerdas que eso lo viste y puedes rescatar la información. Y eso es súper valorable. Bueno, todos los cursos que quedan online y los compartimos están ahí eternamente. No tenemos límite. Ya, Paula quería presentarse. Hola, yo soy Paula, acá en Rancagua. Yo había tomado un curso, creo que en Coja, con la parte 2 del curso. Presencial. No fue online, fue el 18 Ah, y el 25 de febrero, que no pude asistir el 25, o sea, hablé con Sandrita ah, igual.
pero igual Mm, estoy ahí como comunicándome con ella. sí, Pero bueno, soy de acá de Rancagua, trabajadora social. He estado, sí, he hecho un par de peritajes. Más que nada quiero refrescar los conocimientos, porque estoy súper así como antigua, porque el diplomado que hice lo hice hace mucho tiempo, sí 2008. parece que me acuerdo de ti. Sí, y igual he instado en otras instituciones, pero no me ha llamado mayormente la atención. Acá en la consultora estuve como viendo el tema del grupo y me pareció súper bueno. He hecho los formatos, lo estuve revisando también y me parecen mucho más familiares que el que yo estaba elaborando. Inclusive yo creo que estaba elaborando una Biblia en comparación con los ejemplos y los prácticos que salen ahí. Son más acotados, no es tanto escribir, porque parecen informes sociales los míos en realidad. No, porque ese es el tema. Entonces, como que decía, es que trabajo para un centro en Santiago también, pues, pero ellos tienen otro tipo de formato, ese es el tema. Mm, no, Pero más que nada para actualizarme. trabaja por una oficina de peritaje de Santiago. ¿Ah? ¿Trabajas como para una oficina de peritaje de Santiago? Y el Centro Psicológico Oriente, para ellos trabajo como prestadora Mm, de servicios. sí, sí, hay Y de varias en hecho Santiago. tengo, Yo igual sí, trabajé en eso, pero me sí, fui porque me pagaban muy poco. sí, eso Lo pasa. mismo. Yo también Sí, estuve en el Centro pagan. Psicológico Oriente, también salí por los bajos costos y por los pagos en cuotas. No sé cómo sigue ahora, Sí, pero estaba en 3 sí, cuotas y la última cuota era sujeta a la última declaración. No. sí, pagan poco. Y si me Sí. preguntaron el otro día, ¿va a seguir con nosotros? Como que la pensé. Pero Y mientras de no hecho haya otra ahora, cosa, Sí, ahora me mandaron a hacer un peritaje de relación directa y regular. justo Pero tenemos estamos nosotros un media. curso de ese. Parece que sí, pues, tenemos uno No he hecho visita, no he hecho nada porque he estado muy mal de salud, por eso. Está todo en a, stand-by. a Sí, recuperarse, a recuperarse. Total, hay harto tiempo en Santiago para hacer los peritajes. sí, eso Mm, sí. mm. Así que sí, pues eso es como lo, entre comillas, malito de ahí, como dice Patricia. Bienvenida, Paula. Ya, muchas ¿Alguien, gracias. Que estés bien. alguien más que quiera presentarse? Andrea, Gisela. Para que agarremos confianza. ¿Ah? Hola, buenas noches. Buenas noches, Gisela. Mi nombre es Gisela Valdés. Soy licenciada en Trabajo Social. Hice la licenciatura el año pasado y estoy trabajando en un PRM. Qué excelente, qué excelente. Una buena experiencia. Pasar Sí, por la red de Sename o ex Sename, ¿ya? Una buena experiencia. Sirve mucho. Así que es la base, yo creo que incluso para los peritajes posteriormente. Así que bienvenida, Gisela. ¿Alguien más que quiera presentarse? Acaba de entrar Daniel y la Andrea desapareció. O Daniel era Andrea y cambia el nombre, no sé. No sé si nos estamos presentando, Daniel. Eh, si hemos hecho peritaje o no hemos hecho, si por qué nos interesa esta área, de dónde son. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Daniel Sánchez, soy de la Ciudad de México. Soy trabajador social clínico y también realizo peritajes. Bienvenido, Daniel. Hasta el Excelente. momento llevo como 6 peritajes de manera particular. Qué bueno. Está difícil el campo en México. Era abrirse camino, es más lento. Sí, o sea, pues en las conferencias y eso te dicen que es fácil, pero realmente pues es muy complicado el estar abriéndote camino.
E igual las convocatorias que se llegan a abrir, pues que tienes que cumplir ciertos años de tener la cédula profesional. Entonces, si no cumples con eso, el mínimo creo que son 5 años en igual que la acá en última Chile. que vi. Y entonces, si no tienes eso, pues es mucho más complicado si quieres hacerlo de manera privada. Sí. Y los del Estado no le piden ninguna experiencia. Los peritos al menos del Tribunal de Familia de Puebla, el Centro de Convivencia, el que está haciendo los peritajes, y no le piden experiencia, digamos. ¿No? Sí, sí, claro. De hecho, la ventaja que he tenido hasta el momento es que en las periciales que he realizado, pues han sido para darle pauta y apertura a las demás periciales que meten en el caso. Puede ser criminalística, criminología, se le da pauta al abogado, también la parte ah, psicológica se le da mucho. Mm. Va a depender siempre de la materia. Cuando las Sí, materias son claro. complejas, como que hay muchos peritos involucrados en las causas. Sí, de hecho, bueno, los casos que he llevado hasta el momento han sido de, en cuestión de violación y abuso sexual. Entonces, por eso meten más periciales. O bueno, el abogado busca meter entre 6 y 8 periciales Claro. de distinto ámbito para poder darle una apertura y un fundamento sólido a su caso, ¿no? A la teoría del caso que él va teniendo para poder realizar lo correspondiente en los juicios. Claro. ¿Y tú trabajas para los abogados defensores o para la fiscalía? Me han tocado imputados. Ah, ya, para los Ajá. imputados. Ya, sí. Sí, Qué de bueno. hecho, lo que hago es realizo un documento para realizarle visita a domicilio tanto a el imputado como a la víctima. Pero ahorita, pues, afortunadamente o desafortunadamente, pues nada más, obviamente hago la del imputado porque la víctima me mete el documento de que no me acepta que le realice entrevista para no revictimizarla a ella misma, ¿no? O a la Sí, misma víctima. sí, pues. Sí, igual eso es más complejo. Sí, entonces lo que he buscado es tener actores secundarios o terciarios para poder mapear un poco más la realidad social de esa problemática que se fue gestando. Qué bueno, bien completo tu trabajo. Sí, Bien, gracias. bienvenido, Daniel. Bien, ya nos presentamos todos los que estamos. Una de siempre las preguntas básicas en torno, voy a compartir la presentación. Tengo una presentación, pero en realidad es una presentación muy breve, ¿ya? La idea es que ustedes se abran aquí. Yo voy a ir planteando algunas de las preguntas que siempre aparecen en torno al trabajo de construir este informe hacia los tribunales, ¿ya? Y una de esas es, ¿cómo empezamos? ¿Cuánto cobramos? ¿Ya? Esas son las preguntas como muy recurrentes. ¿Qué requisitos se requieren o se necesitan para poder ser perito? ¿Ya? Tal como decía Daniel, tomando lo que él planteaba, digamos, uno de los requisitos para estar inscrito en las cortes como perito, ¿ya? Allá serían en la, ¿cómo se llaman? Los federales, en la justicia federal, ¿no es cierto? Aquí en Chile serían las cortes de apelaciones. Te piden un requisito de 5 años de ejercicio profesional, ¿ya? Para inscribirte en las cortes, ¿ya? Para estar inscrito en una lista de peritos oficiales, que son privados, ¿ya? No son públicos. Como decimos, los peritos públicos no requieren mucha experiencia. La gente que empieza a trabajar en los programas de la Mejor Niñez hacen pericia de vulneración de derechos, ¿ya? Relacionado a las víctimas, pero
ahí no se les pide tanta experiencia, ¿ya? Pero para ser perito independiente, que es lo que más nos interesa, uno puede ser perito independiente habiéndose titulado como trabajador social, solo con el título, ¿ya? Uno puede ser perito privado solo con el título, el abogado lo presenta como perito y el juez determina si lo acepta o no lo acepta, ¿ya? Eso es lo primero que uno debiese tener claro, digamos. Tú te titulas, por ejemplo, Gisela parece que es la que planteó que trabajaba en un PRM y que se sacó la licenciatura el año pasado. Tú, Gisela, podrías hacer peritaje, ¿ya? Porque ya tienes el título. Nosotros tenemos unos videos de YouTube, que son unos directos que hace, digamos, y que no hemos podido volver a hacer, que son unos podcasts, ¿ya? Podcasts. Donde una de las peritos que nosotros entrevistamos, una de las primeras que entrevistamos, se tituló en octubre de un año y en diciembre ya estaba haciendo peritaje, ¿ya? Ahora, sin duda, el poder desempeñarte como perito requiere ciertas habilidades, ¿ya? Y requiere también cierto conocimiento. Porque los abogados hoy día, los jueces, manejan mucho algunos elementos que nosotros utilizamos en la pericia, como el proceso metodológico, cómo llevó a cabo la pericia, qué técnica usó, son preguntas recurrentes en los juicios, ¿ya? ¿Qué instrumento usó para evaluar tal cosa? ¿Bajo qué criterio usted habla de una familia autoritaria o patriarcal? ¿Ya? Uno tiene que saber responder ese tipo de cosas, ¿ya? Para eso se requiere bastante mayor conocimiento, digamos. La estructura también del informe periciales tiene que tener un contenido mínimo, ¿ya? Y los contenidos mínimos son 3. Descripción y las circunstancias en las cuales se encuentra la persona evaluada o periciada, la metodología que yo usé y las conclusiones a las cuales llegué a partir de mi expertise como trabajador social, ¿ya? Por lo tanto, esos son los 3 requisitos que debiese tener toda estructura de un informe pericial, ¿ya? Esas son las cosas que generalmente se preguntan, digamos, ¿ya? ¿Cuánto cobrar? ¿Cuánto cobrar? Yo creo que eso es lo que más nos cuesta a los trabajadores sociales, ¿eh? Somos una carrera que se ha identificado bastante con la caridad, ¿ya? Como de ayuda. Y eso se transforma en complejo a la hora de colocarle un precio a nuestro trabajo, ¿ya? Los sueldos tampoco son muy altos para los trabajadores sociales, ¿ya? Eso lo sabemos. Todos los que hemos desarrollado trabajo dependiente, los sueldos en Chile están alrededor de los 600 al millón de pesos, ¿ya? Término medio, 800, pongámosle, ¿ya? No nos pagan tanto, ¿ya? En México la situación igual es bastante desmejorada, digamos. Ofrecen sueldo de 7.000 pesos y hasta 12 sería como los máximos que uno podría apostar, digamos, en algún trabajo estable. Esa también es una referencia, ¿ya? A tener en cuenta. Ahora, sin duda, lo que va a determinar el cobro, ¿ya? Van a ser la complejidad del caso. O sea, no es lo mismo una pensión o una demanda por compensación económica en un caso de divorcio o pensión compensatoria, se le dice en México, que un caso de guarda custodia, que se le dice en México, o cuidado personal, que se le dice en Chile, ¿ya? Una informe pericial para alimentos
también requiere otra, todos tienen su complejidad, digamos, ¿ya? Los más complejos son aquellos donde están niños presentes, ¿ya? Porque tenemos que tener la mirada, centrar nuestra mirada en los niños, ¿ya? Por lo tanto, son elementos complejos. También va a depender si hay una causa o dos causas juntas, ¿ya? A mí me han tocado causas de cuidado personal, que es guardia y custodia, de régimen comunicacional, que es convivencia en México, y alimentos. Cese, aumento y alimento por sí solo, ¿ya? O sea, una causa súper compleja, ¿ya? No puedes cobrar lo mismo que fuera puro alimento, digamos. Se transforma en una causa más compleja. Y los juicios son eternos, ¿eh? Se viene una Profe, audiencia, otra audiencia, otra audiencia. ¿Sí, Gisela? en el caso que usted menciona, donde son varias causas, ¿es un peritaje o son varios? Son varios. O sea, un peritaje. No, yo hago un peritaje, el que se me encarga a mí, y que tiene distintos objetivos, ¿ya? Y tengo que contestar todos esos objetivos, o como le dicen en México, el cuestionario de los puntos concretos, yo tengo que contestarlo en mis conclusiones, ¿ya? Por lo tanto, se transforma en una conclusión de 2 hojas, por ejemplo. Una locura, ¿ah? Por lo tanto, no es lo mismo, ¿ya? Tampoco es lo mismo hacer un peritaje para un trabajador dependiente, un empleado del Estado, por ejemplo, a hacerle un empresario, ¿ya? O un empresario de una transnacional. No es lo mismo. O a un gerente general, ¿ya? A nivel latinoamericano, ¿ah? Que hacerle a un obrero, por ejemplo, ¿ya? O sea, también tenemos que tener en cuenta esa variable. No es lo mismo hacerle un informe pericial a una persona que vive en los estratos altos, ¿ya? De las ciudades que aquellos que viven en estratos populares, ¿ya? Tenemos que tener valores diferenciados, ¿ya? Independiente del tipo de causa. Si queremos hacer trabajo pericial, podemos cobrar alto, un valor alto, pero vamos a tener menos peritaje. Pero si tenemos valores diferenciados, podemos tener público diverso, ¿ya? Gente que tiene trabajo más estable, hay que revisar menos documentación, ¿ya? Gente que trabaja en los estratos altos, ahí se le cobra más, ¿ya? Y ahí recuperamos lo que vamos perdiendo por el otro lado, ¿ah? Bueno, no es pérdida, siempre que ingrese una pericia no es pérdida, es ganancia, siempre es ganancia, ¿ya? Por lo tanto, son los elementos que uno debiese considerar para colocar un precio. También, otra variable que yo igual la menciono siempre, es el salario mínimo. Considerar el salario mínimo que tiene cada país, ¿ya? El salario mínimo en México ronda los 5.000 pesos, en Chile ronda los 400.000, ¿ya? Una persona que gana el salario mínimo difícilmente puede pagar una pericia particular, pero si nosotros, si logró pagar a lo mejor un abogado, porque el abogado le hizo rebaja, nosotros igual podemos rebajar, ¿ya? Por lo tanto, eso tenemos que tener en cuenta, esos elementos, ¿ya? Queremos hacer harto peritaje en México, hablemos de un 75% del sueldo mínimo para una pericia, ¿ya? En Chile, yo he llegado a cobrar el 50% del sueldo mínimo para algunas personas de algunos sectores más populares, ¿ya? Por lo tanto, uno puede ir abarcando más o abarcando menos, ¿ya? Uno puede tener una pericia mensual y cobrar 1.000.000 de pesos chilenos,
20.000 pesos mexicanos, y con eso también estar bien, digamos. Pero esas no salen tanto. ¿Ah? Nuestros clientes van a ser los abogados. A ellos tenemos que ganarlos. ¿Ya? Ganarlo en buenos términos. ¿Ya? Que no se metan en la pericia nuestra, que no nos presionen para llegar a las conclusiones que ellos quieren. Ese tipo de cosas y barreras nosotros tenemos que irlas sobrellevando. ¿Ya? Y para eso igual se requiere saber. ¿Ya? Es la única forma. ¿Mm? ¿Y qué tenemos que saber? De todo. Como los peritos nunca terminan de aprender. ¿Ah? Somos como los que empezamos como jornaleros en la construcción y tenemos que terminar como arquitectos. ¿Ah? Así tenemos que ir aprendiendo a hacer peritaje de manera paulatina y de acuerdo al desarrollo de la experiencia. ¿Ya? Por ejemplo, una persona que quiere empezar a hacer peritaje, no es recomendable, por ejemplo, que tome un caso de cuidado personal o guardia y custodia. ¿Ya? No es recomendable porque son casos complejos, ¿ya? Y se requieren demasiados criterios, ¿ya? Y nos podemos equivocar. Y el problema es que si nos equivocamos, hay un tema ético, ¿ya? Porque hay niños en juego, ¿ya? Y nuestro paraguas, como yo siempre lo digo, nuestro paraguas son los derechos del niño, los derechos humanos, los derechos del niño, los derechos de la mujer, los derechos de la tercera edad, ¿ya? Este es nuestro marco general para desarrollar la labor, ¿ya? O sea, si yo no tengo la experiencia en esa área, mejor no tomo un caso de esa área, todavía, ¿ya? Quizás después de pasar por algunas pericias socioeconómicas que son más simples, sí lanzarse a la otra, ¿ya? Y los que han trabajado en infancia saben por qué uno plantea estas cosas, ¿ya? Son complejas. ¿Qué otras preguntas? ¿Cómo abordar el proceso metodológico? ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer primero? ¿Qué tengo que hacer después? ¿Ya? ¿La redacción del informe es un diagnóstico o no es un diagnóstico? ¿Tengo que informar cosas que pude constatar o pueden haber cosas que son declaradas y que también las puedo incorporar? ¿Puedo hacer proyecciones en gastos o no puedo hacerlas? Son preguntas que uno se hace, digamos. ¿Cómo ordeno los datos para presentárselo al juez de una manera sintética, ordenada, simple? ¿Ya? Que lo complejo que es para el juicio, digamos, y te hagan las preguntas respectivas. ¿Mm? Esas son como las preguntas que generalmente se hacen. Uno puede entrar con el informe pericial o no puede entrar con el informe pericial a la audiencia. Esa es otra de las preguntas. Uno puede entrar con el informe pericial en algunos tribunales de familia, ¿ya? Casi la mayoría, y en penal no se puede, ¿ya? ¿Tengo que aprenderme todo el informe de memoria? ¿Qué tengo que saber al momento de enfrentar el juicio? ¿Ya? ¿Qué es mejor, que yo exponga o que los abogados me pregunten? Siempre va a ser mejor que el abogado te pregunte, aunque generalmente uno expone, ¿ya? Y a veces uno expone cosas que no le interesan a los abogados, ¿ya? Por tanto, uno después en el interrogatorio, el contrainterrogatorio, ahí se les puesta todas las preguntas que los abogados quieren darle mayor valor de acuerdo a su teoría del caso, ¿ya? Y no de acuerdo a lo que nosotros pensamos que es lo que teníamos que dar cuenta, ¿ya? Esas son cosas que generalmente están
dentro de la que las personas preguntan, ¿ya? Si existe algún formato único. No existe un formato único. Hay una propuesta de formato único. Esa es la mía. ¿Ya? El formato que yo proporciono a las personas les permiten ordenar la información, presentarla de una forma ordenada y tiene una buena acogida en general con los abogados y en el tribunal. Por general, por la regla general. ¿Ya? A veces los mismos jueces te dan unos tips y orientaciones, digamos, para mejorar. ¿Mm? Yo siempre considero la opinión de los jueces y la incorporo esas modificaciones, ¿ya? Por tanto, las personas que hicieron el diplomado el año pasado, ¿ya? Van a ver que en la práctica este diplomado ya va a tener cosas nuevas, ¿ya? Porque uno siempre va actualizando la información, ¿ya? Los que hicieron el diplomado, por ejemplo, en la primera versión, hay un montón de cosas nuevas que se incorporaron el año pasado, ¿ya? ¿Alguna pregunta que tengan? No, profesor. Bueno, Entonces, ¿le presento el diplomado? sí, Ya. Yo traje una presentación que yo ocupo generalmente como parte del proceso metodológico, porque voy a explicar el proceso metodológico y voy a decir todo lo que vamos a ver y dónde lo vamos a ver en el diplomado. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué veremos en el diplomado? Vamos a ver la historia y origen del trabajo social forense, de manera diferenciada, ¿ya? Porque la historia del trabajo social forense, a nivel internacional, es casi desde el origen de la profesión, ¿ya? Pero en Chile se hace un trabajo ligado a los tribunales desde el año 1928, cuando se crea una ley que se llama la Ley de Menores, ¿ya? El año 62 en Chile ya habían plazas para los trabajadores sociales, ¿ya? En México la historia es distinta, ¿ya? Y eso hace que sean diferentes las visiones, ¿ya? En México el trabajo social se desarrolla más ligado a la salud, ¿ya? Un trabajador social mexicano, el área de salud es la que está más desarrollada en México, ¿ya? Y los trabajos mejores están ahí también, ¿ya? En Chile no ocurre eso. Los mejores trabajos están ligados al área de la justicia. O sea, ser consejero técnico ya es ganar, no sé, más de 2 millones mensuales de pesos chilenos, 40.000 pesos mexicanos, ¿ya? O sea, es harto. Por lo tanto, ya habían plazas para el trabajador social en Chile en el año 62, y eso hace que los jueces conozcan el trabajo que los trabajadores sociales hacían, ¿ya? Que era evaluar familias. Y esa era nuestra expertise, ¿ya? En México, el trabajo ha sido orientado más hacia lo asistencial y no tanto hacia lo interventivo, y por lo tanto no tan ligado a tribunales, ¿ya? Para que se entienda que la historia del origen va a generar esta diferencia, y por eso cuesta que un juez o un abogado entienda el aporte que puede hacer un trabajador social en México a la audiencia de juicio de alguna causa, ¿ya? De hecho, en algunas causas de guardia y custodia en México piden un informe criminológico de las personas. ¿Ya? Aquí en Chile jamás pasaría eso, ¿ya? Porque el criminólogo en realidad en Chile no existe. No existen los criminólogos como profesión, ¿ya? Y porque tampoco con un psicólogo bastaría, digamos, ¿ya? Esa es una de las cosas que vamos a ver, ¿ya? Y eso lo vamos a ver al principio de en el primer módulo, que se llama Fundamentos del Peritaje, donde también vamos a ver otras cosas.
Los objetivos periciales, como decíamos, van a variar y van a ser diferentes, tanto en familia, dentro de las mismas distintas materias que hay en familia, como en penal. Van a ser distintos los objetivos, ¿ya? Para eso, nosotros contamos con un módulo específicamente familia, que para la gente de Chile, lo dicto yo, para la gente de México nos va a acompañar una colega de allá, que es Guillermina Águila, ¿ya? Y en materia penal lo hago yo, para Chile y México, ¿ya? Pero solo desde el área de la defensa de un imputado, ¿ya? Justo lo que trabaja Daniel, ¿ah? Por tanto, los objetivos van a variar y para eso vamos a tener que fundamentar esos objetivos, ¿ya? Por ejemplo, en materia penal, nosotros vamos a introducirnos en elementos que tienen que ver con desde dónde vamos a evaluar al imputado, ¿ya? Por ejemplo, aquí va a jugar un papel fundamental los derechos humanos, ¿ya? Y la historia de los derechos humanos en el contexto de las reformas judiciales que ocurrieron en Chile y en México, por supuesto, ¿ya? Donde los derechos humanos en el año 48 hablaban de que los juicios tenían que ser orales y que había que resguardar el debido proceso y la persona era inocente hasta que se declarara lo culpable, se comprobara que era culpable, ¿ya? En cambio eso en Chile ocurrió el 2000, ¿ya? Y en México después. Por lo tanto, es un hecho que son más de 40 o 50 años, digamos. Y ahora, ¿y desde qué modelo vamos a ver la situación del imputado? Hay un modelo que se denomina riesgo, necesidad, responsabilidad, ¿ya? Que permite identificar determinadas categorías y qué categoría o antecedentes criminógenos es posible de trabajar en medio libre, ¿ya? Y además lo que es el arraigo familiar, social, laboral de la persona, ¿ya? ¿Cómo podemos comprobar eso? ¿De qué manera? ¿Por qué se llama arraigo? ¿Ya? Todo eso lo vamos a ver en penal. También vamos de otro modelo, que es el modelo de desistimiento del delito, ya que es un modelo nuevo. Está investigado en los últimos 30 años. Es nuevo, 30 años nuevo, ¿ya? En familia vamos a ver los distintos tipos de causas, ¿ya? Que tengan que ver con familia. ¿Qué significa eso? Vamos a ver divorcio, compensación económica, o pensión compensatoria, dicen en México, y vamos a ver análisis de sentencias. Vamos a ver casos con ejemplos concretos, ¿ya? O sea, todo eso lo vamos a ver. Y de las distintas materias que son más recurrentes, ¿ya? Por tanto, y ese va a ser todo en el módulo de familia. Vamos a ver las técnicas, ¿ya? Que entre las más importantes, digamos, es la visita domiciliaria. Eso lo vamos a ver en el primer módulo, ¿ya? La entrevista, la observación, genograma, ¿ya? La entrevista y la aplicación práctica, ¿ya? Por ejemplo, la entrevista en familia no es lo mismo que penal. Esos tipos de entrevistas los vamos a abordar en cada uno de los módulos de penal y familia, ¿ya? Que son diferentes las entrevistas además. Y se las vamos a proporcionar. ¿Qué instrumentos tenemos que usar? O podemos usar, ¿ya? Está el Phase 3, están las fichas de Barudi, está el Phase 3 distingue 16 tipos de familia, ¿ya? Y está validado en Chile y en México. Está la escala de Grafer que mide el nivel socioeconómico, está validada en Chile, en México, en Perú, ¿ya? En Ecuador. Todo eso lo vamos a ver en el primer módulo. Posteriormente, después de que uno aplica todas estas entrevistas y técnicas e instrumentos, uno analiza la información recolectada, ¿ya? Y para eso necesitamos dos formaciones específicas. Teorías, para poder analizar la información desde una perspectiva teórica, ya como perspectiva teórica. Por ejemplo, aquí nos encontramos con el enfoque antiopresivo, nos encontramos con la teoría sistema, lo encontramos con la hermenéutica, nos encontramos con la perspectiva de género, por supuesto,
con la práctica basada en la evidencia. Ya. Todo eso lo vamos a ver también en el primer módulo de fundamentos del peritaje. ¿Ya? Y obviamente con aplicación práctica. ¿Cómo la incorporamos? ¿Cómo redactamos? ¿Ya? Son cosas que son súper importantes. A la vez, este análisis de la información no es solo teórico. También nosotros tenemos que considerar las leyes. Y para eso tenemos un módulo referente a las leyes, trabajo social y derecho, desde cuándo se vinculan, cómo se vinculan, ¿ya? ¿Cuál es el aporte nuestro ahí? ¿Ya? ¿Cuáles son las limitantes y cuáles son los desafíos que nosotros tenemos ahí? Hay una autora que me gusta mucho, Claudia Corponis, no lo sé pronunciar, ya una argentina. Ella dice que nosotros tenemos que interpelar en lo jurídico, ¿ya? Porque lo nuestro es el bien social, ¿ya? Por lo tanto, es súper interesante esa postura, porque si estamos haciendo un informe socioeconómico y nos encontramos que los niños están siendo vulnerados en sus derechos por la triangulación que hacen los padres, ¿ya? A lo que hoy día se denomina alienación parental, por ejemplo, nosotros sí lo podemos colocar en el informe y dar cuenta de eso, ¿ya? Y solicitar una intervención. Si el tribunal lo considera, bien; si no lo considera, bien también, ¿ya? Pero nosotros sí lo interpelamos, ¿ya? Por tanto, vamos a ver todo eso y vamos a ver la legislación específica de cada una de las temáticas, ¿ya? Vamos a ver análisis de sentencia, eso lo vamos a ver en el módulo de familia, ¿ya? Pero también tiene que ver con la ley, la jurisprudencia en México, ¿ya? Respecto a las temáticas que nos toca enfrentar, están ahí, pero hay que estudiarlas para considerarlas en nuestros informes, ¿ya? Eso está sistematizado, ¿ya? Por lo tanto, es un aporte bastante valioso, ¿ya? Vamos a ver sentencias de las causas en las cuales yo he participado, y esas sentencias las vamos a analizar. ¿Qué consideró el tribunal? ¿Qué no consideró? ¿Qué es lo que encontraba importante? ¿Qué es lo que no encontraba importante? ¿Ya? Y eso nos van a servir para la construcción del informe. Eso también lo vamos a ver en módulo familia, ¿ya? Y todo esto nos va a permitir también considerar la ética profesional y la relevancia que tiene, ¿ya? Y que son nuevos, ¿ya? Y que lo vamos a incorporar en los fundamentos del peritaje, ¿ya? Todo este proceso, nosotros tenemos que construir un informe. Esa es la tarea. Todos los módulos se van cursando y cada uno de ellos te pide algo de la tarea, que es construir un informe final, el cual uno tiene que defenderlo. Y para la defensa, los vamos a preparar con un módulo específico de defensa del peritaje, ¿ya? Donde les vamos a enseñar técnicas del contrainterrogatorio, técnicas para el interrogatorio, ¿ya? ¿Qué es lo que es importante? Cómo mantener la calma, cómo no enojarse, ¿ya? Cómo mantener una postura bastante seria y neutra, ¿ya? Por ejemplo, yo estoy vestido así porque así voy a las audiencias, ¿ya? Formal, ¿ya? Porque es importante para el tribunal ver el respeto a la formalidad. Y con la defensa del informe, la gente sale con el diplomado aprobado, ¿ya? Y la tarea es un informe en base a casos reales que se le proporcionan a las personas, ¿ya? Y eso dura hasta agosto. Parte en abril, termina en agosto, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Hay además otras teorías que vamos a ver, aparte que de los enfoques que yo les planteé, vamos a ver, no sé, la teoría del ciclo vital individual y su aplicación práctica, la teoría del ciclo vital familiar y su aplicación práctica, ¿ya? Por nombrar algunas. Y son muchas más: resiliencia familiar, ¿ya? Y la aplicación práctica en los informes.
preguntas. ¿Tienen preguntas? Preguntas. Yo creo que igual quedaron con un montón de dudas. Eso espero. No hay preguntas. Yo sí tengo una, profe. Bien. Los juicios orales que se implementaron en el nuevo sistema acusatorio en Mm. México, la intervención del trabajo social entonces sería ya de manera pericial. Nosotros ya tendríamos esa función en México directamente, por decir, el abogado cuando presenta sus pruebas, puede ser trabajo social pericial también Sí, en sí. casos Lo- Los fiscales tienen sus propios peritos, digamos, ¿ya? Que van a evaluar principalmente la víctima. ¿Mm? Y en familia, los abogados son de ambas partes y pueden presentar los medios de prueba que ellos estimen convenientes. Hay que enseñarles eso a los abogados cuáles son los que son propios nuestros, digamos, ¿ya? Sabemos que en México a veces hay profesionales que cumplen la función de trabajador social sin serlo, ¿ya? Eso también puede pasar en las pericias, porque los jueces no saben, ¿ya? Y para cubrir este perfil, entonces, ¿es trabajo social forense o trabajo social pericial? A ver, forense No. es un término más amplio, pero se refiere a evaluar, ¿ya? Se refiere a evaluar, pero un término más amplio el trabajo social forense, ¿ya? Porque forense puede trabajar en toda la rama de evaluaciones periciales, ¿ya? Y trabajo pericial en familia es una cosa, trabajo pericial en penal es otra, ¿ya? Trabajar con víctimas de violencia intrafamiliar es otra cosa, ¿ya? Uno no puede ser experto en todo, ¿ya? Trabajar en adopción también es otra área, ¿ya? Que es más específica, ¿ya? Por tanto, todo eso es trabajo social forense, ¿ya? Y lo que uno hace es la labor pericial, ¿ya? El estructurar el dictamen pericial. Uno sería un perito forense, ¿sí? Un perito social forense. Hay una Gracias, discusión profe. grande ahí. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? No hay más preguntas. Les cuento, nosotros tenemos un curso este fin de semana de acceso gratuito, ¿ya? Para acceder a material, certificación y los videos cobramos un aporte mínimo de 15.000 pesos chilenos y 250 pesos mexicanos, ¿ya? Y son 8 horas, donde vamos a hablar del proceso metodológico, lo mismo que vimos hoy día, pero va a ser un caso concreto, ¿ya? Que va a ser de defensa del imputado, por si le interesa participar, ¿ya? Y en esos cursos, además, estamos sorteando becas, ¿ya? De un 50% para cursos que nosotros estamos promocionando durante el año, incluyendo el diplomado, ¿ya? Para este diplomado, Ah, incluyendo el diplomado. ¿Mm? súper. Ya está económico y además pueden obtener esa beca, digamos, y usarla en el diplomado, ¿ya? Y las becas son de un 50%. Eh, no sé si hay pregunta, consulta, algo más específico que quieran saber, lo pueden hacer, ¿no?
Bien, espero que les haya agradado y hayan visualizado todo lo que se requiere, digamos, para poder hacer un buen informe, ¿ya? Y no es solo eso, se requiere también escribir bien, ¿ya? Y que eso se aprende de a poco. Así que me despido de ustedes, espero verlo en el diplomado o en los cursos que tenemos también, ¿ya? Y esperemos que hayan sido aclaradas las dudas que generalmente se tienen. Así que me despido hasta una próxima vez. Gracias. Muchas gracias y buenas noches. Chao, buenas Gracias, noches. buenas noches también. Gracias. Gracias, buenas Chau, noches. chau. Chao.